que desde muy chiquitito, parece que una vez la agarro así de la pollera, tenía 3 años, la miro y le digo, mamá, ¿yo qué día nací? El 27 de agosto. Qué casualidad, justo el día de mi cumpleaños. Y así estaba todo el tiempo haciendo preguntas raras. O sea, siempre estaba preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tuve mucha suerte, porque en general la respuesta no era porque sí, no era porque yo lo digo. En general la respuesta venía acompañada de una pregunta que traía otro por qué. O sea, y siempre me incentivaron a tratar de pensar y aprender. Y así en mi vida fui buscando nuevas maneras de aprender. Ustedes les gusta aprender y seguramente tengan alguna pasión que les gusta aprender. ¿Cómo la aprenden? ¿Leen libros? ¿Buscan en internet? ¿Hacen un curso? ¿Buscan un profesor, un mentor? Hay muchísimas maneras de aprender. Y yo les quiero contar de casualidad cómo encontré la que a mí más me gusta. Mi pasión son los emprendimientos. A mí lo que más me gusta es ver cómo se crean empresas nuevas, cómo empieza la gente a trabajar, a crear valor. Y cursé ingeniería industrial en la facultad de la UBA. Para mi sorpresa, cuando yo terminé la carrera me di cuenta que nunca me habían hablado de emprendedorismo. En toda la carrera de ingeniería industrial de la UBA, nunca nos habían dicho que ser emprendedor era una posible salida laboral. Y ahí me junté con un amigo, con mi mejor amigo, y dijimos, tenemos que cambiar esto. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos una materia. En ese momento nadie nos había dicho que hacía 20 años que no había una materia nueva en la facultad y todo lo que iba a costarnos hacer una materia, que no voy a contar detalles, pero tenía el pelo lacio antes de empezar eso. Y fue un trabajo muy duro, pero hoy me doy cuenta que realmente aprendo muchísimo enseñando emprendedorismo. Armamos una cátedra, empezamos a dar clases y ustedes dirán, sí, se aprende porque tenés que preparar las clases y tenés que estudiar para dar una clase. La verdad es que sí, se aprende un poco de eso, pero no es realmente de lo que más se aprende. Para mí, el hecho de explicar algo ya nos ayuda a entenderlo mejor. Cuando estaba estudiando en la carrera, tenía un amigo que siempre antes de los exámenes nos juntaba a todos y nos explicaba lo que iba a hacer el examen. Y era su forma de estudiar. Al poco tiempo empezamos a aplicar esa metodología entre todos y todos nos íbamos explicando. Y la verdad es que cuando uno empieza a explicar las cosas, a ponerlas en las palabras que el otro la puede entender, las empieza a interiorizar mucho más. Hay una frase que dice que si no le podés explicar algo a un chico de 11 años, es que en realidad no lo entendés bien. Y hay algo más. Para mí no es solo el hecho de explicarle algo a alguien. Para mí hay algo en poner en muchas palabras eso que estás queriendo analizar. Decirlo de muchas maneras. Si yo les digo que me digan qué es una frazada, por ahí me dicen, es una manta, es con lo que me tapo, y no se van a ir mucho de ahí. Pero si yo les digo que me digan de 100 maneras distintas qué es una frazada, por ahí empiezan a salir cosas nuevas. Empieza a salir, no sé, la definición del diccionario, que es un manto peludo que se tira arriba de la cama. O empieza a venir una imagen de una abuela tejiendo una frazada. O me pueden llegar a decir incluso que es eso que le falta al que duerme en la calle y tiene frío. Y van a empezar a entender, por el solo hecho de decirlo de muchas maneras distintas, mucho mejor qué es una frazada o qué es eso que estén estudiando. O sea, el solo hecho de ponerlo de muchas formas diferentes nos ayuda a entenderlo mejor. Y eso es lo que pasa cuando uno enseña. O sea, cuando uno enseña y empieza a dar diferentes puntos de vista y empieza a explicar la misma cosa de muchas maneras, nos ayuda a entenderla mucho mejor a nosotros mismos. Y hay otra cosa más que a mí me enseña mucho dando clases en Emprending. Y es que el solo hecho de estar con alumnos, o sea, de escuchar preguntas, cuando uno tiene la suficiente humildad de decir no sé a una pregunta, de decir lo voy a averiguar, y empieza a respetar al alumno y a respetarle los conocimientos con los que venían, la relación alumno-maestro se empieza a transformar y se empiezan a potenciar mutuamente y a crecer los dos en sus conocimientos. En Emprending tenemos hasta una metodología medio extraña, porque lo que a nosotros nos gusta no es dar cátedra, no nos gusta decir, bueno, esta es la idea elaborada que tenemos y se la queremos transmitir. Lo que nos gusta es esto que les contaba de dar muchos puntos de vista. Entonces por ahí, como somos varios profesores, a veces uno está dando clase y está explicando un tema y salta otro al costado y dice, o todo lo contrario, y empieza a explicar exactamente lo mismo, o en realidad todo lo contrario, o sea, fundamentado desde un punto totalmente distinto de vista.
Y es muy divertido primero ver las caras de los alumnos cuando pasa eso, porque uno no está acostumbrado a que un profesor le esté diciendo una cosa y el de al lado le esté diciendo todo lo contrario. Y es muy bueno para nosotros que estamos dando las clases poder tener a alguien al lado que te diga o todo lo contrario enfrente de la clase y te deje pensando a vos en entonces lo que dije vale, no vale, sirve, no sirve. Y eso también es otro punto donde nosotros aprendemos. En definitiva, yo me di cuenta que dar clases de emprendedorismo fue la mejor excusa para aprender sobre emprendedorismo. Pero la historia no termina ahí y eso no es lo único que a mí me gusta de enseñar. Cuando yo era chico, no solo era insoportable porque hacía muchas preguntas, también era muy cabrón, era muy calentón, soitano y muy orgulloso y soberbio. Ustedes dirán como buen porteño, pero bueno, se ve que un poco más. Y me costaba mucho hacer amigos, me costaba mucho tener relaciones sanas, porque estaba muy centrado en mí mismo y me enojaba muy fácil. Entonces, no sé, estaba jugando al fútbol y por ahí me hacían un foul y yo me iba enojado porque me habían hecho el foul y nadie me lo había cobrado. Me quedaba enojadísimo a un costado de la cancha, rumiando mi bronca, y primero me daba bronca que nadie me había cobrado el foul y al ratito ya me daba bronca que no estaba jugando. O sea, que no podía salir de mí mismo y de mi enojo y de mi orgullo y no podía volver a jugar con los que estaban ahí al lado. Y cuando tenía 17 años, mi hermano me invita a dar clases de windsurf. Yo había hecho windsurf toda la vida, no me gustaba mucho, no era bueno. Pero bueno, mi hermano estaba manejando una escuela y me dice, venía a dar clases de windsurf. Yo necesitaba empezar a tener un trabajo, tener algún ingreso. Y dije, bueno, vamos a dar clases de windsurf. Y esa experiencia a mí me cambió la vida. Fue empezar a hablar primero con muchísima gente distinta. O sea, empecé a tratar con un chico de 7 años, con una señora de 60, con un matrimonio joven, con adolescentes, un montón de gente que venía a aprender windsurf. Y eso me ayudó muchísimo. Primero me ayudó a aprender a comunicarme con gente de distintos ambientes y de distintas edades y de distintos intereses. Y después yo estaba obligado a enseñarles bien, porque si no, no ganaba plata. Entonces, era muy importante para mí, y fue lo que me hizo el clic, darme cuenta de qué era lo que venían a buscar. O sea, qué quería ese chico que venía a tomar la clase, qué quería la señora de 60. Era salir de mí y poder empezar a entender qué buscaba el otro. Salir de mi egocentrismo y poder entender qué estaba necesitando el otro. Entonces el chico por ahí no quería aprender windsurf, quería reírse, quería divertirse. Y la señora de 60 años lo único que quería era que yo le navegue al lado callado para ella pasear y sentirse segura porque tenía alguien al lado. Y empezar a entender esas cosas, a salir de mí mismo y poder entender qué era lo que buscaban los demás, a mí me cambió la vida y me ayudó a mejorar muchísimo en mis relaciones. Yo ahora tengo un montón de amigos, aplico esto en mi vida, en mi familia, en mis amistades, en emprending. Y realmente hoy soy feliz, hoy tengo amigos y hoy soy feliz. Si ustedes son realmente curiosos, si tienen una pasión y algo que quieren aprender de verdad, por ahí es bueno que se busquen una buena excusa para enseñarlo. Quizás les cambie la vida. Muchas gracias.